Durante años el nombre de Joaquín El Chapo Guzmán fue sinónimo de poder absoluto. Un hombre que escapó de prisiones de máxima seguridad, que movía millones con una sola orden y que parecía siempre ir un paso adelante de gobiernos enteros. Para muchos el Chapo no conocía el miedo, pero esa imagen es una mentira cuidadosamente construida. Porque incluso el narcotraficante más poderoso del planeta tenía algo que lo desvelaba cada noche. Piénsalo por un momento. ¿Qué puede aterrorizar a alguien que ordenó asesinatos, corrompió autoridades y desafió a dos países al mismo tiempo? ¿Qué puede quebrar mentalmente a un hombre que convirtió la violencia en su herramienta principal? La respuesta no está en las balas ni en las traiciones, sino en algo mucho más profundo y humano. El Chapo construyó su imperio a base de control. Control sobre rutas, sobre personas, sobre territorios enteros. Ese control era su oxígeno. Sin él, no era nadie. Y aunque hacia afuera proyectaba frialdad, inteligencia y una seguridad inquebrantable, por dentro se estaba gestando un miedo silencioso que con el paso del tiempo se volvería insoportable. Cada fuga, cada soborno y cada movimiento estratégico no eran solo actos de poder, sino intentos desesperados por evitar enfrentar aquello que más temía. Porque para Guzmán lo era, perder el control significaba perderlo todo. Su identidad, su propósito y su razón de existir estaban atados a mantenerse libre, influyente y temido. Lo que casi nadie vio es que mientras su leyenda crecía, también lo hacía su ansiedad. Vivía anticipando el peor escenario, imaginando el momento exacto en el que su mundo se derrumbaría. Y ese momento no llegó de golpe. Llegó lentamente, como una sentencia inevitable que no podía esquivar para siempre. Este no es un relato sobre su poder, sino sobre su fragilidad. Sobre cómo el hombre que hizo temblar a medio mundo terminó atrapado por sus propios temores. Porque al final, el Chapo no fue derrotado solo por la justicia, sino por aquello que siempre intentó esconder. Sus miedos más profundos, esos que marcaron el inicio de su verdadera caída, cambiaron su historia para siempre. Y lo condenaron mucho antes de pisar una celda. La extradición no era solo un trámite legal para Joaquín El Chapo Guzmán, era una condena mental. Durante años, ese fue el escenario que más temió, incluso por encima de la muerte, porque para un capo de su nivel, ser enviado a Estados Unidos no significaba ir a prisión, significaba desaparecer por completo. En México, el Chapo conocía el terreno. Entendía cómo funcionaba el sistema, sabía a quién presionar, cuándo moverse y cómo comprar tiempo. Ahí todavía existía una ilusión peligrosa, la ilusión del control. Pero cruzar la frontera como prisionero era entrar a un mundo donde su nombre ya no imponía respeto, donde el dinero dejaba de abrir puertas y donde su poder simplemente no existía. Las prisiones federales de máxima seguridad en Estados Unidos están diseñadas para algo muy claro: aislar y quebrar. Cada paso es vigilado, cada palabra registrada y cada contacto reducido al mínimo. No hay margen para negociar. No hay favores ocultos ni oportunidades para manipular el entorno. Para alguien que construyó su imperio dominando a otros, ese nivel de control externo resultaba asfixiante. Por eso la extradición representaba el final absoluto de su carrera criminal. No solo perdía la posibilidad de escapar, también quedaba completamente incapacitado para seguir dirigiendo su organización. Desde una celda estadounidense las órdenes no fluyen, las alianzas se debilitan y el liderazgo se desmorona. El capo deja de ser una figura temida y se convierte en un número más dentro de un sistema impenetrable. Cuando finalmente fue extraditado, el miedo que lo había perseguido durante décadas se volvió realidad. Aislamiento casi total, vigilancia constante y una rutina diseñada para desgastar la mente día tras día. Las comunicaciones fueron severamente restringidas y cualquier intento de interacción era observado con lupa. El hombre que antes controlaba territorios enteros ahora no podía decidir ni el momento exacto en que se apagaban las luces de su celda. Ese encierro no solo destruyó su poder, también golpeó su estabilidad mental. Porque para el Chapo, estar vivo sin control era peor que no estarlo. La extradición no lo venció físicamente, lo derrotó desde adentro. Y ese golpe marcó el inicio de una caída que ya no tenía retorno. Para Joaquín Guzmán lo era, la libertad no era un derecho. Era una necesidad enfermiza. No se trataba solo de poder moverse sin restricciones, sino de sentir que nadie estaba por encima de él. La idea de estar encerrado, vigilado y sometido a reglas ajenas era algo que su mente simplemente no podía tolerar. Y ese miedo marcó cada una de sus decisiones durante décadas. Sus fugas no fueron simples actos de audacia.
Fueron respuestas desesperadas. Cada túnel, cada soborno millonario y cada riesgo extremo tenían un mismo origen: el pánico absoluto a perder la libertad. Mientras para muchos su escape parecía una hazaña legendaria, en realidad era la prueba de una fobia profunda que lo perseguía día y noche. El encierro no solo lo aterraba, lo destruía psicológicamente. Informes psicológicos revelaron que el Chapo asociaba la prisión con la anulación total de su identidad. Estar tras las rejas significaba dejar de ser el estratega, el líder, el hombre al que todos obedecían. Significaba convertirse en alguien irrelevante. Por eso invirtió millones, desveló a su gente y se mantuvo en constante movimiento durante años. No huía de la justicia, huía de la sensación de estar atrapado. Paradójicamente, esa obsesión fue la que terminó acelerando su caída. Vivir permanentemente prófugo lo volvió paranoico, desconfiado y cada vez más dependiente de un círculo reducido. Cualquier error, cualquier descuido, podía devolverlo al lugar que más temía. Y aún así, prefería esa vida caótica antes que aceptar una celda como destino. Hoy, encerrado en una prisión de máxima seguridad, ese miedo se materializó por completo. Sin escapes posibles, sin túneles, sin aliados capaces de ayudarlo. Cada día es una repetición exacta del escenario que tanto intentó evitar. La libertad que antes parecía eterna se convirtió en un recuerdo distante, y la mente que una vez planeó fugas imposibles ahora enfrenta el silencio y la rutina. Pero si perder la libertad fue un golpe devastador, aún había algo más capaz de quebrarlo por dentro. Algo que no podía comprar, controlar ni evitar. Y ese miedo estaba mucho más cerca de lo que él imaginaba. En un mundo construido a base de violencia, traición y desconfianza, Joaquín Guzmán Loera tenía una sola excepción: su familia. Para afuera era un hombre frío, implacable y calculador. Pero puertas adentro, ese mismo hombre se transformaba. Sus hijos y sus parejas no eran solo un vínculo emocional, eran su punto más vulnerable. Y él lo sabía. A diferencia de otros capos que cortan todo lazo sentimental para no exponerse, el Chapo nunca logró hacerlo. Necesitaba saber de los suyos, escuchar sus voces, sentirse presente. Esa necesidad lo llevó a cometer errores que jamás habría permitido en el terreno del negocio. Movimientos innecesarios, comunicaciones arriesgadas y decisiones impulsivas que terminaron delatándolo. De hecho, uno de los momentos clave que permitió su captura estuvo directamente relacionado con ese apego. Intentar mantener contacto con su familia activó un operativo que lo puso nuevamente en la mira de las autoridades. Lo que durante años fue su refugio emocional, se convirtió en la grieta por donde empezó a derrumbarse su imperio. Especialistas coinciden en que para el Chapo, la familia representaba una ilusión de normalidad. En medio del caos que él mismo creó, ese vínculo le recordaba que aún era humano. Pero al ser privado de ese contacto, el castigo fue mucho más profundo que cualquier celda. El aislamiento no solo fue físico, fue emocional. Desde su encierro, las restricciones al contacto con su esposa e hija se volvieron cada vez más severas. Llamadas limitadas, visitas casi inexistentes y una distancia forzada que terminó por desgastarlo mentalmente. Su defensa incluso llegó a señalar un deterioro evidente en su estado emocional, producto de esa desconexión prolongada. Para alguien acostumbrado a tenerlo todo bajo control, no poder proteger, guiar o siquiera escuchar a su familia fue una tortura silenciosa. El poder ya no servía de nada si no podía compartirlo con quienes más le importaban. Y así, el capo que gobernó rutas enteras quedó atrapado en un vacío donde el dinero, la influencia y el miedo dejaron de tener sentido. Pero todavía había un último temor, uno mucho más oscuro, que terminaría por cerrar el círculo de su caída definitiva. Al final, Joaquín el Chapo Guzmán no fue derrotado por un enemigo ni por una traición, sino por algo inevitable: el miedo a desaparecer solo, aislado y sin control. El encierro extremo, la vigilancia constante y la rutina implacable comenzaron a desgastar su mente. Según su defensa, aparecieron la paranoia, los olvidos y una sensación permanente de amenaza. Para alguien que construyó su identidad sobre el poder, perder la lucidez fue perderlo todo. La ironía es contundente. El hombre que hizo temblar a gobiernos enteros terminó reducido a una sombra, vigilado y vulnerable, enfrentando el miedo que siempre intentó evitar. Porque al final, más allá del dinero, la violencia y la fama, seguía siendo humano. Y fueron sus propios temores los que se convirtieron en su verdadera prisión. Esta historia deja una lección clara.
Ningún poder es eterno. Ningún imperio es invencible. Y tarde o temprano todos se enfrentan a aquello de lo que han huido toda su vida. Si este contenido te hizo reflexionar, suscríbete al canal y deja tu like para seguir descubriendo el lado más oscuro del poder. En mi canal hay más documentales sobre lo que no te han contado del narco mexicano.